Noches. Hola Alejandra, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo te fue con los videos? Bien, profe, los revisé. Sí, Bueno, la investigación ahí le puse poco cuidado, pero sí lo revisé. Y pues como ya el otro, de las diferencias de la investigación documental y la investigación de campo, pues variaban, era de acuerdo como a los elementos, ¿no? ok, listo. Bueno, sabes que eso era para, digamos, de alguna manera conceptualizarte acerca de lo que es la investigación, el trabajo de campo en la investigación de mercados. Listo, entonces te voy a copiar Sí. la pantalla. Ay, disculpa, ¿llenaste asistencia, el formulario? Ay, ¿no me lo puedes enviar, por favor, profe? Bueno, ya te lo envié por el WhatsApp, entonces llenemos primero Dale, eso, gracias. que es más, que es bien importante. ¿Qué tema le colocamos hoy, profe? Trabajo de campo igual. Listo, dale. Y pues vamos a complementar el tema. Dale, déjame llenar el formulario y ya te aviso. Listo. Listo, profe, ya diligencié el formulario. Listo. Bueno, entonces, pues hoy vamos a hablar lo que es el trabajo de campo respecto a la investigación de mercados. ¿Listo? Entonces, ¿me confirma si ves la pantalla? Por favor. Sí, señora, ya la estoy viendo. Bueno, entonces, ese trabajo de campo en el proceso de investigación de mercados la encontramos en la etapa 4. Recuerda el esquema de etapas que yo te hice en clase. Entonces, Sí, ya sí, sí. vamos en la etapa 4, donde trabajamos lo que es el trabajo de campo, lo que es el procesamiento de la información y el análisis de la información. Todos tienen que ir muy correlacionados, pues porque hay el elemento más importante y el que depende de todo es el trabajo de campo. ¿Listo? Entonces esa etapa 4 es la que, bueno, etapa 4 y 5 que no es tan larga, la que vamos a trabajar este corte. Entonces, el trabajo de campo, pues es el primer contacto que tiene el encuestador con el encuestado. Entonces, aquí hay que hacer un proceso bien administrativo, en el sentido que hay que administrar los cuestionarios, ¿listo? Es decir, gestionar que todo lo que se esté estableciendo en ese cuestionario, pues esté de la mejor manera, ¿listo? ¿Qué más se debe hacer? Pues llevar un Sí. proceso de recogida de la información, ¿no? ¿Para qué? Posterior a ello, pues tener unos datos y a esos datos aplicarle un control, ¿sí? Ese control quiere decir que todo lo que esté o todo lo que me hayan respondido pues haya sido lo adecuado y lo que me esté presentando el encuestador pues sea lo que realmente es. Para posterior a eso pues darle un procesamiento. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es un proceso importante? Porque ese proceso hay que planificar. ¿Listo? Entonces, esa planificación del trabajo de campo se debe hacer previamente a haber culminado esa etapa 3, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a permitir eso? Pues es el método más fácil para obtener la información, ¿no? Los métodos varían mucho de acuerdo, pues si puedes ver aquí la imagen, hay tipos de encuestas o trabajos de campo, pueden ser Sí. telefónicos o presenciales.
los procesos que se manejan son totalmente diferentes. Entonces uno no puede generalizar un solo proceso para todo el trabajo de campo, no. También depende mucho de lo que queramos investigar, ¿sí? Si estamos en la creación de una marca o si estamos en la venta de algún producto. ¿Listo? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Otra de la parte fundamental de ese trabajo de campo es la administración del personal. ¿Listo? Entonces, es una tarea muy difícil porque llevar a cabo pues ese tipo de procesos o tratar con gente que a veces uno no conoce, pues es muy complejo. Entonces, ¿qué se hace? Sí, Pues tratar de seleccionar las personas que cumplan con ese perfil, ¿no? Y que de alguna manera sí, pues traten de llevar a cabo bien el proceso. La mayoría de encuestadores, y yo creo que tú pues o todos nos hemos dado de cuenta, son personas que no tienen un oficio bien definido y son personas poco motivadas. Entonces tú cuando te hacen el censo la puntuación del SISBEN, pues llegan personas ya muy agotadas que no están tan motivadas con el proceso. Entonces, la mayoría de investigadores o de encuestadores es ese tipo de persona. Entonces, por eso dice que la tarea más difícil es administrar ese personal. Otra, eh, pues que dificulta el proceso es cuando los traslados son muy largos. Entonces, realizar un control de ese personal, pues también es un poco complejo. Entonces, no todas las veces el verificador puede llegar al punto donde se está llevando a cabo. Para ello, pues hay que hacer un buen proceso de selección, ¿sí? Yo sé que no todas las personas que estén de encuestadores pues tienen las mismas habilidades, ¿listo? Entonces tratar de hacer un buen perfil de selección para llevar a cabo pues un mejor proceso en cuanto a esa investigación. Entonces, primer proceso pues sería la selección de ese personal importante. Por otra parte, pues hay que darles un entrenamiento por lo menos de 2 a 3 semanas para que conozcan el plan del trabajo, los objetivos de la investigación, el por qué se está haciendo, también el objetivo y la planificación de ese trabajo de campo. ¿Listo? A ese personal que yo que seleccioné y que previamente entrené, pues también debo hacerle un proceso de supervisión, porque yo no los puedo dejar a la loca porque posiblemente hagan cosas que no deban, ¿sí? Entonces hay que hacer un proceso de supervisión. Normalmente se asigna un supervisor para 20 o 30 investigadores, dependiendo pues el tamaño de lo que se esté investigando. Esa supervisión, pues obviamente requiere una evaluación, es una evaluación de gestión, ¿sí? De procesos, de tiempos estipulados, ¿sí? Y que se cumpla, que ese trabajo de campo, pues tenga un cronograma, ¿listo? Entonces esos cronogramas también deben de estar muy relacionados con el trabajo de campo. Recuerda que los cronogramas no tienen fechas, entonces el trabajo de campo se va a asignar, por ejemplo, en 3, 4, 5 semanas, ¿listo? Cada semana se puede hacer ese proceso. Los encuestadores pues deben de tener un perfil básico, ¿sí? Primero que tengan una educación pues básica, ¿sí? Que sean una persona pues educada. Normalmente son practicantes de universidad o algunas veces son técnicos o tecnólogos, ¿listo? Otra que es muy importante y redundante pues es la inteligencia, ¿no? Hay que contratar personas muy inteligentes, ¿sí? Porque a veces se presentan casos en donde pues hay que pasar al siguiente paso, que es el uso de las habilidades, ¿listo? Tanto verbales como no verbales, ¿no? Tanto reguladoras como no reguladoras. Entonces, esos perfiles es el como concepto básico que hay que tener en cuenta. Entonces, a veces sucede, ¿sí? Que los malos manejos en cuanto a esos procesos de trabajo de campo, pues son equivalentes a una fuente de error, ¿sí? Y las fuentes de error, pues, ¿qué hacen? Perjudican mi investigación y muchas veces la información que ellos me están otorgando, pues no es la correcta, ¿listo? Entonces, hay que evitar esos malos manejos, ¿listo? En la investigación de mercado y en la mayoría de investigaciones en donde se realizan trabajos de campo, el error más común del entrevistador es no realizar un sondeo suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces uno le dice, venga, vaya a tal población, ¿sí? Relacionado con el tamaño de la muestra, pero esta persona va a 2 cuadras de su casa, ejemplo, ¿no? Y no busca a las personas que de pronto se ajustan al perfil, sino que vulgarmente, como se dice, a lo que sale.
¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces la información que se maneja, pues no es muy buena. Sí, Listo, entonces viene que lo que son pues las fuentes de error, ¿no? Entonces hay diferentes fuentes de error, ¿sí? Entonces entre esas fuentes de error pues digamos que se presentan mucho en lo que son cuando se hacen entrevistas telefónicas, cuando se hacen entrevistas personales, ¿no? Digamos que en las digitales no entra tanto porque no hay un contacto directo, ¿sí? Como lo hay en una llamada o en una entrevista. Entonces, eh, la primera, pues fuente de error es la falta de armonía entre el encuestador y el encuestado. Entonces, durante la encuesta, pues la percepción del encuestado acerca del encuestador es muy importante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta puede afectar lo que es la capacidad de establecer una armonía, ¿sí? Y obviamente, cuando no hay armonía, pues no va a haber una capacidad de ayuda, ¿sí? Entonces, es decir, esa persona va a contestar, pues no de la mejor manera el cuestionario. Entonces, también es muy importante, ¿sí? Que para que haya un proceso bien armonioso, el encuestador pues tenga una excelente presentación personal. ¿Listo? Entonces, para que esa persona pues esté bien vestida, bien presentada, pues en el proceso de selección y de capacitación, pues es lo primordial que se debe ver. Recuerda que ellos también van a ser parte de la carta de presentación de la investigación. Entonces, si estamos mal presentados, pues obviamente no vamos a generar una buena percepción. Entonces, otro proceso también es que la conducta del encuestador debe ser muy buena, ¿sí? De amabilidad, de ver a la persona a la que está entrevistando como una persona capaz, inteligente, que realmente sea una persona que eligió eh, porque se ajustó a las necesidades de la investigación, no por un descarte. ¿Listo? Otra de los grandes errores, ¿sí? Que se comete mucho es la formulación incorrecta de las preguntas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el encuestador, el entrevistador, pues no tiene una capacidad interpretativa muy buena. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que le cambia como el sentido a las preguntas y la persona a la cual estamos haciendo la entrevista, pues contesta todo lo opuesto. Entonces, esta persona, pues hay que capacitarla en ese sentido. Y hay que ponerle un punto muy claro, y es que nunca, jamás debe cambiarle o agregarle una palabra a la pregunta que esté formulando, ¿sí? Debe estar o debe formularla tal y como se presenta en el cuestionario. Si no, puede distorsionar el resultado de la investigación. Otra característica importante es que es la formulación incorrecta de las preguntas. ¿Listo? Entonces es también un proceso que se detalla ahí. Entonces en esa formulación incorrecta de las preguntas, pues, ¿qué debe haber? Debe estar familiarizado con el tema. ¿Sí? Si a veces no conoce el tema, pues no es una persona idónea para llevar a cabo un proceso de trabajo de campo. Debe darle una formulación a las preguntas, ya como lo habíamos hablado anteriormente, debe decirlas como tal, como se exprese en el cuestionario. ¿Listo? Eh, el orden de las preguntas es importante, no quiere decir que empiece por la primera, luego se salte a la quinta. Recuerda que hay una serie de preguntas que tienen, por ejemplo, un control, preguntas de contenido. Entonces, si nosotros alteramos ese orden que ya fue calificado, pues tal vez el resultado o lo más probable es que el resultado de la investigación nos cambie. ¿Listo? Hay preguntas específicas y esas son preguntas claves en la investigación. ¿Sí? Que pueden estar intercaladas. Entonces, si nosotros no seguimos ese orden secuencial de preguntas, pues lo que va a pasar es que el resultado va a ser muy opuesto a lo que nosotros tengamos. Otra de las partes importantes es que a veces el investigador no utiliza técnicas de indagación, ¿sí? Entonces, se conforma con lo que le diga el entrevistado y pues también incurre mucho en ese error. Otro tipo de formulación incorrecta de preguntas es cuando hay error de registro. Entonces, el encuestador debe registrar las respuestas aportadas, ¿listo? Y pues
¿Qué se busca con eso? Que de una manera imparcial se pueda interpretar de una manera lógica lo que esa persona me está diciendo. ¿Listo? Entonces, es muy importante que las respuestas que ese entrevistado le diga a uno como encuestador o como entrevistador, uno las registre en el momento exacto, ¿sí? Si es una pregunta abierta, tal y como me la está diciendo esa persona. ¿Listo? Y viene una de las partes más delicadas, ¿sí? Que es muchas veces los encuestadores, por realizar un trabajo muy rápido y pues no respetar los tiempos del trabajo de campo, pues incurren en la falsedad de las encuestas, ¿sí? Entonces la falsedad de las encuestas, pues es un proceso gravísimo que afecta muchísimo lo que es la investigación. ¿Listo? Entonces, a veces se cuelgan en el tiempo de entrega, ¿sí? Y por salir del paso, pues hay un proceso de falsedad. Entonces, eso también afectaría mucho a la investigación de mercados y obviamente incurriríamos en más gastos y costos. ¿Listo? Por eso es que a veces las personas optan, o la mayoría de compañías optan por contratar empresas que son más costosas, pero que, digamos, garantizan un poco más el trabajo. Entonces, esas técnicas de indagación las coloqué en amarillito porque es importante resaltarlas. Entonces, aquí las vamos a encontrar. Entonces, encontramos la primera técnica que es repetir la pregunta. Entonces, un enfoque muy efectivo consiste en repetir la pregunta exactamente como aparece en el cuestionario. ¿Listo? Entonces, tal vez la persona a la cual estamos haciendo la entrevista no entendió, pues vamos a repetirle la pregunta para que de pronto, a ver, con una capacidad más asertiva, pues pueda responder de la mejor manera. Otra, pues consiste en lo que es la pausa de expectativa. Entonces, se debe dar como una pausa de pregunta a pregunta, ¿sí? O generar un espacio de silencio para que el encuestado pues tome conciencia de que se espera una respuesta más completa. Entonces, por ejemplo, le hacemos una pregunta abierta y me responde porque sí. ¿Sí? Entonces nosotros nos quedamos callados y al hacer ese proceso de silencio y de pausa, pues ponemos a pensar a ese encuestador, venga, no, tengo que responder mucho mejor, o si no, pues estaría haciendo las cosas mal. ¿Eso? Entonces, la pausa de expectativa, digamos que es una de las técnicas más eficientes, ¿sí? Porque genera como esa persuasión para que responda mejor. Otra es repetir la respuesta del encuestado. Entonces, señor Pepito, vamos a leer su respuesta. ¿Por qué le gusta jugar fútbol los fines de semana? Ah, no, porque de niño jugaba. Entonces, digamos que uno repitiendo la pregunta puede darle más estímulos. Podría decir, quiere agregarle algo más, ¿sí? Entonces, esa persona, pues el estímulo de agregarle algo más, ah, sí, lo que pasa es que yo he jugado con mi padre de pequeño, él nos llevaba al parque, ah, bueno, entonces, ya con ese estímulo, ¿sí? O dándole varios estímulos a esa pregunta, pues, perdón, a esa respuesta, esa persona pues se va a encargar de poner un poquito más de contenido en esa respuesta, sí, obviamente, entre más contenido haya, pues más información y más datos vamos a obtener. Muchas veces la persona a la cual le realizamos la entrevista, eh, pues está un poco alterada, ¿sí? Un poquito nerviosa, porque no sabe el tipo de preguntas que se va a encontrar. ¿Listo? Entonces, este tipo de técnica de tranquilizar al encuestado, pues se utiliza cuando hay dudas a la forma de responder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se aplica más que todo en las preguntas abiertas, ¿sí? Entonces, la gente duda, ¿sí? En responder algo. Entonces, uno como investigador, ¿qué le debe decir? O como encuestador, no, tranquilo, no existen respuestas correctas o incorrectas, ¿sí? O, por ejemplo, decir, no, solo queremos la idea o la percepción que usted tiene acerca del tema X, ¿no? O solamente estamos tratando de conocer las ideas de las personas acerca de este tema. Entonces, con eso tranquilizamos al encuestado y pues de alguna manera vamos a tener una respuesta más completa, más elocuente. ¿Listo? Eh, Otra de las técnicas son las preguntas o comentarios neutrales. ¿Sí? Entonces, es cuando se evidencian respuestas incompletas, esas del por qué sí, que a veces responden solo como, hay gente que escribe como habla, entonces a veces
la forma de interpretarlo pues es bastante compleja. Entonces, podemos utilizar preguntas como algo más, ¿sí? Desea agregarle algo más, alguna otra razón, ¿sí? Podría decirme algo más de lo que piensa acerca del tema X, ¿sí? O qué quiere decir con esto. ¿Sí? Entonces, a veces uno podría tomarlo en una forma explicativa y lo que ellos me digan yo lo puedo ir anotando. O muchas veces con los elementos que carga el investigador, pues también ir grabando y eso también haría parte de la obtención de los datos. ¿Listo? Viene la última técnica de indagación, que es solicitar una clarificación más detallada. ¿Sí? Entonces, lo que uno busca siempre como investigador es elocuencia en las respuestas. Entonces, por ejemplo, al formular la pregunta, pues yo le puedo decir, no estoy muy seguro de lo que usted me quiere decir. ¿Mm? Entonces, uno podría decirle, venga, ¿podría explicarme mejor esa respuesta que usted me acaba de dar? ¿Por qué? Pues porque no le estoy entendiendo acerca. ¿Sí? O sin ser ni muy grosero ni muy ofensivo, porque pues es muy obvio que los encuestados son un poquito delicados. ¿Listo? Entonces, esas técnicas son importantes en ese proceso. Me devuelvo acá porque el error de registro de las respuestas a veces, o no muchas veces, varias veces, eh, incurre mucho en lo que es el proceso de la investigación, ¿sí? Porque hay, como así como hay buenos investigadores, no hay tan buenos investigadores, ¿sí? Entonces, a veces por el afán registran una respuesta por ejemplo, la 9 tenían que registrarla en el campo 9, pero la registraron en la 10. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que eso influye mucho en la toma de decisiones de las respuestas. ¿Listo? Hay que tener una serie de consideraciones, ¿sí? O como unos puntos a tener en cuenta, que la base de toda investigación descansa en la veracidad de la información recogida. ¿Listo? Entonces, se supone que todo lo que estamos recibiendo por parte del investigador es lo correcto y es lo idóneo. ¿Listo? Pero, pues, aparte del principio de presunción de buena fe, pues hay que hacer un buen trabajo, ¿sí? Y pues a veces, por dar esa confianza, pues no se hacen las cosas de la mejor manera. Entonces, es necesario controlar esos datos, ¿sí? Y que sean ciertos y que procedan realmente a la muestra seleccionada. Es decir, que las personas que se eligieron, ¿sí? Para preguntarles, pues que sean parte de esa muestra que nosotros previamente concebimos. Sí, sí, señor. ¿Listo? Entonces, los datos, pues, pues van a tener una consecuencia muy grande, porque si no hacen parte de esa muestra, no quiere decir que estamos llevando la investigación de la mejor manera y no quiere decir que esos investigadores que nosotros contratamos pues fueron muy, previamente bien capacitados. Entonces hay que hacerle como una inspección a lo que ellos nos están haciendo. Obviamente no se le puede realizar a todo porque pues, es un proceso que nosotros estamos pues ya finalizando esa investigación, entonces no podríamos demorarnos más. Entonces, para llevar a cabo esos procesos, pues encontramos lo que son los sistemas de control. Entonces, esos sistemas de control que nos permiten, bueno, tener un control oportuno y veraz de esa información que me está llevando el investigador. Entonces, hay dos tipos de control, el control directo y el control indirecto. ¿Por qué lo tengo que realizar? Porque es que realmente si yo me pongo a confiar en lo que veo ahí, posiblemente haya un error, ¿sí? Obviamente el error hace parte de la investigación y por eso es que, digamos, cuando uno hace el tamaño de la muestra, uno aplica un margen de error, ¿sí? Porque pues no todo puede ser perfecto, pero entre menos error haya, pues muchísimo mejor será para la investigación. Entonces, en los sistemas de control directo, pues son los que se basan realmente en el seguimiento que se puede hacer telefónicamente o personalmente. Entonces, ejemplo, María Alejandra me entregó a mí 20 encuestas, ¿sí? Tenían que estar previamente relacionadas con la muestra y lo que pasó fue que Alejandra no alcanzó a hacer las 20, sino hizo 10.
y me entregó 10 que ella misma hizo y me puso datos falsos. Entonces, cuando yo llamo al número que me puso Alejandra en esa encuesta, pues me doy cuenta de que no es correcto, ¿sí? Entonces, esa es una forma de controlar y yo le diré al investigador, venga, ¿usted por qué me trae eso? Sí, pues es un proceso que no está correcto, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. O también se realiza una encuesta personal, ¿sí? Uno se dirige hacia el sitio de residencia del entrevistado y le hace una pequeña encuesta, ¿sí? Le pregunta, venga, a usted le hicieron una encuesta el día tal, en la fecha tal, acerca de este tema. Entonces, si esa persona me dice no y me dice que sus datos no son los de él, pues ya entra en un proceso de, de dilema y de investigación la información que me envió o la que me dio el investigador. Normalmente se dice que se debe hacer un control entre el 10 y el 15% de las encuestas. Entonces, no es un índice muy alto, pero me permite tener una claridad acerca pues, de lo que me está presentando ese investigador. Si no hiciera eso, pues créeme que muchas de las empresas de hoy en día pues serían una mentira. ¿Por qué? Porque pues no estarían llevando a cabo un proceso claro. Pasamos a lo que son los sistemas de control indirecto. Entonces, consisten en un análisis interno y comparativo de los cuestionarios entregados por cada encuestador. ¿Listo? Entonces, es un análisis, digamos que un poquito más minucioso, es más de tener detalles, ¿sí? De comparar resultados. Entonces, lo primero que nosotros realizamos es el proceso del control de las curvas de estabilidad. Entonces, este que establece que a través de la tabulación de los cuestionarios, pues presentadas obviamente por el entrevistador, se haga un orden secuencial, ¿sí? Acerca de la realización de su trabajo. Entonces, puede ser que encontremos un investigador que tenga ciertos inconvenientes acerca de los tiempos de entrega y nos demos cuenta que coincidencialmente en 10 de los 20 cuestionarios que me entregó, en la pregunta 10, por ejemplo, todas me marcó B, ¿sí? Y me marcó con la misma caligrafía o el mismo tipo de esfera. Entonces ya uno procede a dudar de esa pregunta. Entonces, es, a veces se encuentra un número elevado de respuestas pues con el mismo sentido y pues no es un buen aspecto que digamos. Entonces, a eso también, cuando se incurren esas faltas, pues hay que hacerle un control más estricto en el trabajo que presente ese investigador. Si sucede eso, pues hay que volver a realizar las encuestas, ¿sí? Entonces, realizar las encuestas que me incurre, más gastos, más manutención, un poco más de salario para ese entrevistador, ¿no? Entonces, y como mencionábamos previamente, como son personas que no están pues muy motivadas y muy ofrecidas con ese arte investigador, pues eh, podría incurrir otra vez en ese error. ¿Listo? Entonces, otro del tipo de control indirecto es la consistencia de preguntas. Entonces, hay dos situaciones. Primero, que se presenten las mismas respuestas muy seguidas en todos los cuestionarios o que hayan vacíos en esos cuestionarios. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso, pues también hay que hacer un proceso muy minucioso acerca de la actividad que me realizó ese investigador. ¿No? Si hay consistencia, pues ¿qué genera? Que no hayan datos o que los datos sean erróneos, ¿sí? Y esos datos, pues recuerda que hacen parte del proceso de la toma de decisiones en investigación. ¿No? ¿Qué me va a hacer eso? No, pues me va a tocar volver a replantear todo lo que es mi trabajo de campo, volverlo a planificar y generar un cuestionario que realmente me puedan responder en un menor tiempo y que el investigador influya para que se responda correctamente. ¿Listo? Otra de la parte de los sistemas de control indirecto, pues es el control de batería de preguntas. Entonces, ¿qué se hace con este proceso? Pues se comprueba que a través de diferentes preguntas diseñadas para tal efecto, ejemplo, preguntas de control, preguntas específicas o de contenido, ¿sí? Diferentes tipos de preguntas, pues hay que tener una información obtenida.
muchas veces se deja como una cascarita en el A, B, C y D, en la selección múltiple, ¿sí? Y cuando responden la que no, porque yo la metí por descarte, ya uno pues empieza a dar conclusiones acerca de la veracidad. ¿Por qué? Porque si el enunciado es muy claro acerca del tema, ¿sí? Y yo puse esa descarte por hacer la prueba, porque también es muy bueno colocar eso para verificar el proceso del investigador, pues me doy cuenta que otra vez, de las 20 encuestas, 15 tenían esa pregunta de descarte. Entonces yo digo, uy, aquí hay algo extraño, ¿sí? O ese investigador le hizo un manejo ahí raro a esa pregunta. Entonces, sucede que en el caso de las entrevistas, pues existen comúnmente cuatro tipos de problemas. Entonces, primero, el primer problema pues sería que alguno de los entrevistados no se encuentra en casa. Entonces, ¿qué hace el entrevistador? Ah, no, pues yo lleno ahí. ¿Por qué? Porque ese señor quedó seleccionado de manera aleatoria y tenía que hacerle la entrevista. Entonces, como no está en casa, pues yo le ayudo ahí. Entonces, ahí sería un primer error pues muy fuerte. ¿Listo? Eh, o pasa también que como no encontraron a esa persona en la casa, ¿sí? Entonces buscan a un vecino, pero como ese vecino no hacía parte de la muestra, pues también la información que me genere, pues no va a ser la correcta. ¿Por qué? Porque puede tener un perfil diferente, puede estar segmentado en otro campo diferente. Entonces lo que me está hablando o lo que me está respondiendo esa otra persona que sustituí, por la que sustituí al principal, pues no sea lo correcto. ¿Listo? Em, Otros casos, ¿sí? Es que muchas veces las personas se rehúsan a participar. Entonces, es muy complejo persuadirlas, ¿sí? Muchas veces preguntan, ven, ¿qué estoy en esa base de datos y yo nunca di los datos? ¿Sí? A veces se incurre en procesos pues no correctos cuando se hace el tamaño de la muestra. Entonces puede que se cole uno u otro perfil que no corresponde al del tamaño de la muestra. Y pues encontramos el otro tipo de personas que ofrecen respuestas sesgadas o deshonestas, ¿sí? Entonces uno les pasa el cuestionario, o como cuando uno le hacían cuestionarios en el colegio o muchas veces en la universidad, uno no se toma el atrevimiento de leer, sino es ahí a contestar a lo que caiga, como se dice popularmente. Entonces, esos procesos pues también afectan mucho lo que es la investigación. Otra, pues, y la última en la que, digamos, tiene poca probabilidad de incurrir, pero pues pasa en algunos casos, es que los entrevistadores son deshonestos, ¿sí? Entonces, como ya los ejemplos que te mencionaba anteriormente, no tienen el espíritu de cooperar, no quieren llevar a cabo pues el proceso correcto de investigación. Entonces eso le genera una molestia, ¿sí? Y le genera una piedra en el camino a la investigación de mercados. ¿Sí? A veces las compañías contratan personal, empresas, ¿sí? Que son como intermediarias en procesos de investigación y de recolección de datos y pues esas personas por cumplir con el requerimiento contratan personas no tan capacitadas ni con tanta experiencia y sucede eso. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta sistemas de control tanto directos como indirectos en el proceso de la investigación. Sí, señor. Entonces, pues entramos a la parte en la que pues es muy normal, ¿sí? Y es muy frecuente que en la investigación hayan errores, ¿sí? Porque todas las investigaciones 100% perfectas no son. Entonces, Sí, ¿qué errores en la investigación de mercados? Pues entonces el control de estos errores es crítico, ¿sí? Porque si uno se pone a hacer muy minucioso ese proceso, pues va a encontrar que Pepito Pérez incidió en la respuesta del entrevistado A, ¿sí? Que Juanito no respondió la pregunta B, entonces el entrevistado muy generosamente la respondió por él, ¿no? Entonces, esos tipos de errores pues se segmentan en diferentes grupos. Entonces encontramos los errores muestrales y los errores no muestrales. Entonces, el error muestral pues consiste en que la mayoría de estudios de investigación de mercados pues se utilizan muestras de personas o productos o almacenes.
Es decir, nosotros estamos investigando la percepción o la opinión que tienen ciertas personas acerca de una marca, acerca de un diferente tema, ¿sí? Un tema en específico. A veces hacemos la percepción o queremos hallar la percepción o a través de pruebas de mercados la imagen que tienen las personas acerca de los productos o el posicionamiento que tiene este en su mente. ¿Listo? Entonces, pues todo ese tipo de errores pues se consideran errores muestrales. ¿No? O también cuando uno quiere hacer investigaciones relacionadas al servicio al cliente, pues uno mira qué tanto o qué imagen se tiene acerca de ese almacén. ¿Sí? Entonces, todo ese proceso de investigación, pues es importante, ¿sí? A veces, y pasa mucho en esas investigaciones de servicio al cliente, cuando se hacen las preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere la compañía cuando hace ese tipo, por ejemplo, almacenes éxito o Carulla, etcétera? Que todas sus encuestas de 1 a 5 tengan una puntuación de 5. ¿No? Entonces, las personas o los investigadores que contratan para hacer esas encuestas, pues cuando no cumplen con el requisito, pues contestan todos 5, pero no se dan cuenta que cierta partecita está inconforme. Entonces, generalizan o promedian esa información y pues les va a salir obviamente positiva. Entonces, no va a ser como un manejo elocuente y claro de lo que se está haciendo ese proceso. ¿Listo? Em, Hay conclusiones, ¿sí? Que son muy importantes y es acerca del tamaño de la muestra. Entonces uno se pone a pensar, ¿será que la muestra que yo tomé realmente era la correcta? Sí, cuando ocurren ese tipo de errores. Puede ser que haya sido muy bajita, ¿sí? O que los criterios de estudio que yo utilicé, como los procesos de segmentación, ¿sí? O de establecer ese target de mercado, pues no coincidieron con lo que yo quería tener. Entonces, ahí pues se presentaría un error muy grande porque me tocaría prácticamente volver a iniciar toda mi investigación, ¿sí? Entonces, aquí hay un problema muy grande, ¿sí? Cuando todos los errores muestrales se arrojan al tamaño de la muestra. ¿Listo? Entonces, bueno, perdón, estaba muy correlacionada con el valor de la población. Entonces, también tú sabes que N, pues es el elemento fundamental cuando hay una población finita. Entonces, si yo tomé muy poquitos, pues puede ser que el tamaño de la muestra, pues no me dé, ¿sí? Y si tomé muy hartos, pues yo digo, bueno, pasa y, y es frecuente decir, no, yo hubiera podido investigar menos personas y ahorrarme más dinero, ¿sí? Y no investigar, por ejemplo, a 500, 600 personas. ¿Por qué? Porque pues mi segmento de mercado es más pequeñito, ¿sí? De acuerdo a los criterios de estudio, pero por hacer algo más fuerte, pues caí en ese error de incluir. ¿Listo? O también pasa mucho que el valor de la población no está de acuerdo con el valor de la muestra. Es decir, si yo tengo una población de 1000 personas y me salió que eran 900 personas por entrevistar, pues ahí hay algo extraño, ¿sí? Puede ser que se incurra en errores humanos, que es pues muy normal, o errores sistemáticos. Entonces, alguno de esos dos errores, pues también, más que todo el sistemático, se considera como error muestral. ¿Listo? Entonces, encontramos después lo que son el error no muestral. ¿No? Entonces, son todos los que se pueden presentar en el proceso de investigación de mercados, ¿sí? Es decir, las alteraciones que se pueden presentar. Por ejemplo, cuando realicemos la encuesta, entonces, ¿qué alteración puede sufrir? Como nuestro producto quería ser rojo, ¿sí? Pero colocamos diferentes tipos de colores en una pregunta, pues la gente quiere que sea amarillo, ¿sí? O quiere que sea azul. Entonces, eso nos altera tanto la imagen, por ejemplo, si el logo también tiene que ver con el color rojo, pues nos va a afectar tanto la imagen como el proceso de investigación acerca de ese producto. ¿Listo? O pues viene otra parte ya mencionada anteriormente, que es el mal manejo de los entrevistadores, pues que genera es unas alteraciones. Entonces, si no me dan las respuestas que son correctas, pues
yo le voy a hacer caso a lo que hay en la tabulación, en los cuestionarios que me están generando. Entonces, eso también me genera una alteración. ¿Listo? Entonces, pues infortunadamente los errores y lo que son las alteraciones, pues ocurren con mucha frecuencia, ¿sí? En lo que es como tal el proceso de la investigación de mercado. Entonces, eh, ya para finalizar, pues hay que tener en cuenta, ¿listo? Que en todo tipo de investigación de mercados, pues hay un error total, ¿listo? Entonces, ese error total que me dice, bueno, pues como usted también tiene errores muestrales y errores no muestrales, pues es importante que usted los relacione y los consolide, ¿sí? En todo un proceso. Entonces se hace una fórmula muy básica, ¿sí? Que me dice que el error muestral por el error no muestral, pues es un error total. ¿Sí? Normalmente estos tipos de errores pues se toman como porcentajes. Entonces, eh, cuando se hace todo el proceso de control, ¿sí? Y de verificación tanto de los perfiles, de la información que me dio el entrevistador, del procesamiento de la misma, pues se puede establecer que un error o un margen de error, por ejemplo, el 1%, ¿sí? Y un error no muestral del 2%. Entonces, en total, ¿cuál sería mi error? Pues el 2%, ¿sí? Entonces, normalmente se maneja como un porcentaje y el cual se muestra en un índice de acuerdo pues en el proceso de investigación de mercados. Entonces, como una última conclusión, pues, ¿qué se podría decir? Pues que el trabajo de campo hace referencia o quiere mostrar la obtención efectiva de los datos, ¿listo? Y estos datos, ¿por qué son importantes? Porque son necesarios para dar el cumplimiento a los objetivos de la investigación, ¿listo? Entonces, generalmente, por no decir la que es la parte más difícil, ¿sí? Y la que está más expuesta a diferentes tipos de errores. ¿Listo? Entonces, los errores que nos generan, pues retrasos en nuestra investigación de mercados. Te tengo una pregunta. ¿Tú crees y en qué tipo de error tú podrías colocar lo que está pasando ahorita en la situación con el COVID? ¿Listo? ¿Tú crees que investigaciones quedaron estancadas? Mm, pues no, no, realmente yo no creo que haya sido como un tema de investigación estancado. Creo que nosotros ya lo habíamos como comentado antes y pues a mí me parece más que feo otro tema de biológicamente hablando, ¿no? Ujú. Pero bueno, este tema del COVID, pues digamos, hay empresas X que estaban haciendo investigación, ¿alteró ese proceso? No, pues como tal llegar a alterarlo, no, no creo. No creo que se haya alterado el proceso. Pues, pero de pronto sí hay como una información que no es del todo cierta o que haya como un tema de ocultar información, tal vez. Listo, bueno. Entonces, vamos, pues digamos que en ese caso la pregunta sería, depende, ¿sí? ¿Qué depende? La actividad comercial o la Sí, actividad comercial de la cual nosotros estemos investigando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, compañías, por ejemplo, del sector de manufactura pequeñitas, vamos a hacer un ejemplo muy pequeñito, es las personas que trabajan en el sector del Restrepo, que son fabricantes de calzado, ¿sí? Entonces esas personas, sí, digamos, estaban investigando para lanzar un producto para la temporada de abril y junio, ¿sí? sí, ¿Qué pasó? Pues esta situación que les alteró, no, venga, como es un factor externo, ¿cierto? Es decir, que no se puede controlar por la empresa, porque más allá del factor natural y biológico, pues que hubo un factor político y legal. Entonces le digo, no, usted tiene que cerrar sí o sí su establecimiento. ¿Listo? Entonces, sí, eso realmente alteró esa investigación, entonces le puso una pausa. Entonces le dijeron al dueño de la empresa, señor, o bueno, Alejandra, la gerente, señora Alejandra, no podemos seguir con esta investigación. ¿Por qué? sí, Porque legalmente nos dijeron o por un decreto nos dijeron que teníamos que cerrar la empresa y los empleados no pueden trabajar, así de sencillo. Entonces, ahí ya se presentan errores. ¿Por qué? Porque si yo quería específicamente esa línea de zapatos de abril a julio,
pues ya no me va a servir lo que yo venía haciendo, la investigación que yo venía haciendo, porque voy a cambiar de temporada, ¿sí? Entonces, ¿ese qué tipo de error lo colocarías tú como muestral o no muestral? No muestral. Exactamente, no muestral, ¿listo? Porque aquí muy claramente lo dice, son alteraciones que sufren pues los procesos de investigación de mercados. Cuando sucede este tipo de cosas, pues, ¿qué pasa? No, pues imagínate, es una pérdida muy grande de dinero, digamos, para Sí, eso claro. se llama en las grandes empresas, ¿listo? Sí, Pero señor. si se pudiera ver desde otro punto de vista, el origen de este virus que permitió que se aumentara la investigación de manera científica, ¿sí? Y es Sí, una claro. investigación longitudinal porque pues ya se ha llevado desde hace muchos años. ¿No? Entonces, esas investigaciones también se fortalecen pues con todo ese proceso. Y viene un trabajo de campo muy fuerte, que son las pruebas de las vacunas en las personas o en los animales. ¿No? Y mira lo que sucede y digamos que la visión que nos da es, la parte científica digamos que es más avanzada a lo que no es científico y mira todo el tiempo que necesitan para hacer un trabajo de campo, ¿sí? Las pruebas, llevar a cabo entrevistas, situaciones, experiencias, tomar registro fotográfico, evidencia multimedia acerca de todos los procesos que se han llevado, ¿listo? Entonces, imagínate, si eso es en la parte científica, que se supone que es un poco más rápido, ¿cómo será en esa parte que no es tan científica? ¿Sí? Entonces, Juan, en la parte de mercados se especula mucho, ¿sí? Y a veces las especulaciones tienen una probabilidad de éxito del 50 o más por ciento, ¿sí? Dependiendo del, pues, si hay un tema anterior que lo fortalezca o no, ¿listo? Entonces, por eso se especula mucho y por eso se incurre mucho en el error, o no el error, en la utilización de las pruebas de mercado, ¿no? Digamos que es ese pasito o ese botico de confianza que nosotros le damos a la investigación de mercados, ¿listo? Sí, señor. Es importantísimo tener en cuenta el error total. Ok. Entonces te voy a compartir mi pantalla. Ay, no sé por acá. Entonces, bueno, se me había olvidado comentarte el viernes, ¿sí? Había visto bueno, te lo había comentado. A ese cuestionario hay que hacerle unos ajustes porque lo dejaste pues como muy, muy cerrado. Preguntas de sí y no. ¿Listo? Entonces, hay que generarles diferentes tipos de opciones a las personas. ¿Listo? No te estoy pidiendo que lo realices para aplicarlo, ¿no? Sino que es para cuando tú hagas, por ejemplo, tu test. ¿Listo? Entonces, cuando realizas una encuesta, debes aplicar más que todo preguntas de selección múltiple, porque es importante darle como esa capacidad a la persona o a los entrevistados de que respondan de la mejor manera, ¿sí? Cosa que ellos pues no vean afectado su capacidad interpretativa, porque si yo les pongo sí o no, pues los estoy condicionando, ¿listo? O más que todo ponerles escalas de medición. ¿Recuerdas el ejemplo que yo te puse, que estaba de 1 a 5, pues dependiendo de diferentes características, el ejemplo del hotel? Entonces, por ese lado lo podrías hacer y digamos que lo más moderno que ahorita se está utilizando. ¿Listo? Entonces, bueno, Alejandra, para el día lunes vas a hacer un borradorcito, ¿sí? Acerca de 3 aspectos importantes. Entonces, ¿tú cómo planificarías el trabajo de campo? ¿Listo? Si quieres lo puedes hacer en un mapa conceptual. ¿Cómo lo planificarías? ¿Listo? ¿Cómo administrarías y qué tipo de control realizarías? ¿Listo? De acuerdo al tema de investigación, al problema de investigación que tú me has comentado. ¿Listo? Entonces, para ese día, haces un pequeñito mapa conceptual, ¿sí? Y compartes tu pantalla y me lo explicas. ¿Listo? Entonces ahí vamos a resolver dudas si realmente, pues, estamos haciendo el proceso correcto. ¿Te parece? Ok, profe, perfecto. Listo, entonces para eso, entonces no te he hecho, no hemos sacado nota, ¿cierto? No. Entonces esa sería la De primera. este, exacto, sí, de este corte nada. Listo, entonces sería la Aún no. primera notica. Ok, ¿Listo? ok, profe. Y pues la idea es que para las 2 últimas semanas pues ya tengamos consolidado, pues de una manera creativa lo vamos a hacer. Entonces vas a hacer una pequeña presentación
con los aspectos más Sí, importantes de la investigación. No vamos a hacer todo el documento largo, pues porque pues es más trabajo. Sí, y pues como no se pudo realizar todo el proceso de encuestas, de entrevistas, digamos que lo vamos a hacer de esa manera más creativa. Entonces, cuando utilicemos, digamos, gráficas y eso, pues usamos estimaciones acerca de personas X. ¿Listo? Entonces, listo, profe, la vale, idea es hacer perfecto. todo ese proceso bien hechecito. ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud? El tema, bueno, lo del el mapa conceptual para el lunes, sí, es Sí, en base a mi tema de investigación, ¿sí? exacto. Entonces, con base al tema de investigación, tú dices, bueno, trabajo de campo del tema de investigación, un ejemplo X, producto solar para el cabello. Listo. Entonces, Sí, trabajo de investigación. Entonces, vamos a medir tres aspectos. Primero, ¿cómo lo voy a planificar? Entonces, tú dices, el proceso de planificación será de 2 meses, ¿sí? En el cual irá relacionado con los objetivos de la investigación y tendrá los siguientes aspectos. Entonces, sí, recuerda que la planificación, pues, normalmente tiene tres aspectos: misión, visión y objetivos. ¿Sí? La planificación y está sí, relacionado con la estrategia. Entonces, ahí lo puedes aplicar por ese lado. Luego, ¿cómo vas a ok, administrar el, el, el- el trabajo de campo? Entonces tú dices, bueno, voy a administrarlo de dos maneras, de una forma documental y de una forma con mi talento humano, es decir, con los investigadores que tú podrías contratar y qué perfil tendría que cumplir esos investigadores. ¿Listo? no, ok, vale, Y la última es qué tipo de control realizarías y por qué lo realizarías. Entonces ahí ya pues te lo dejaría a tu libre concepto, a tu libre juicio. ¿No? Entonces dentro de ese control es importante establecer y estimas un poquito cuál podría ser el error que se estaría manejando. ¿Listo? Entonces tú me dices, no, listo, puede ser un error del 3% porque puede pasar esta y esta situación. Digo, ah, listo, perfecto. ¿Listo? Entonces, como tú mm, eres más conocedor de tu tema, tú tienes toda la prioridad de hacer ese proceso. ¿Listo? listo, profe, Entonces, dale, que sea un mapa conceptual bien bonito, bien clarito. ¿Listo? Y al final, cuando me lo sustentes, me lo subes ahí a un espacio que yo te habilito. ¿Vale? ok, dale, sí, señor. Listo, María Alejandra. ¿Alguna otra duda? Bueno, te quería pedir No, excusas por el lunes. Créeme que pues me intenté conectar, pero es que el internet sí estuvo terrible. ah, Entonces, no, no, profe, no te preocupes, la ayer a verdad, mí me sucedió lo mismo con las clases, fue horrible. sí, no, imagínate uno, pues, digamos que se sienta a preparar para hacer las cosas, pues, amenas para los alumnos y, pues, son cosas que uno no espera. Sí, no, Entonces, no te preocupes, yo te entiendo, esas cosas suceden, uno no son cosas que uno pueda manejar realmente. sí, ¿no? Y yo supongo que como todo el mundo está conectado, pues, la red se congestiona de una manera brutal. Entonces, Horrible, sí. sí, hay unas horas pico, estaba mirando por noticias que hay unas horas pico de congestión de internet. Entonces, esperar a ver. ¿Listo? Digamos que esta hora es más No, chévere porque pues no se congestiona tanto. En cambio, el lapso de 7 a 8 no, de la noche es pero fuerte. todo, yo creo que el internet a toda hora es igual. Sí, pero bueno, tratar de hacer. Pero Sí. sí, sí estás cómodo con las clases virtuales, ¿sí? Sí, sí, profe, pues ya es. No es que me guste mucho realmente, pero, o en Sí, materias claro. como cálculo integral, investigación de operaciones, es complicadito, Sí, exacto. pero pues No, no, nada, pues es imagínate intentarlo. uno pues dictar matemáticas de forma virtual, pues es Virtual, sí, como no. complejo. Entonces, ahí yo me he dado, hasta me he ido de Julio profe en otras materias, pero ahí vamos. Entonces, Sí, claro. listo. Bueno, María Alejandra, entonces te deseo una muy buena noche. Muchas gracias y hablamos el lunes, ¿vale? Vale, profe, muchísimas gracias igualmente para ti. Vale, que tengas buena noche y feliz fin de semana. Gracias, profe, chao.